Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Hoy hemos leído el Evangelio según San Lucas, que nos presenta principalmente la misma materia que Mateo y que Marcos, pero desarrolla otro plan de relato y nos da aportaciones que no han dicho los otros dos evangelistas. Este Evangelio de San Lucas nos ha presentado a Jesús que atravesó el lago de Galilea, que cuando iban atravesando el lago de Galilea se encontraron con la tempestad mientras Jesús dormía y él aplacó al mar y al viento. Después llegó a la región de Gerasa, donde liberó a un endemoniado y estaba poseído por una legión de demonios. Si una legión tiene 6,000 hombres, o tenía en esa época, significa que ese número de espíritus estaban en él. Después regresó nuevamente a la tierra de Israel y allí se encontró con la hemorroísa mientras que iba a la casa de Jairo. La sanó y después resucitó a la hija de Jairo. Una vez que estaban en la tierra de Israel, envió en misión a los 12 con autoridad para expulsar demonios, para que predicaran el reino. Y mientras que se habían ido al cumplimiento de esta disposición de parte de su maestro, el relato coincide con el Evangelio de San Marcos, que introduce la experiencia que había tenido final con la tragedia de Juan, porque las noticias habían llegado a Herodes de la presencia de Jesús y él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Él lo había hecho decapitar y por eso piensa que Juan ha resucitado. Mientras que todo esto sucede, retornan los discípulos. Jesús multiplica los panes en la región de Betsaida y allí, con 5 panes y 2 pescados, dio de comer a una muchedumbre y recogieron 12 canastos. Esta es la primera multiplicación de 2 multiplicaciones que se relatan en los evangelios. Y enseguida nos presenta San Lucas a Jesús que se encontraba haciendo oración en un lugar aislado, un lugar retirado de la gente, para concentrarse a hablar con su Padre.
Con él estaban los discípulos. Y después de haber hecho este largo momento de encuentro con su Padre, empezó a interrogar a sus discípulos. Eran más de 2 años que él los había llamado, los había elegido para estar con él y para mandarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Y entonces habían regresado ya de su primera misión, donde habían ido y donde habían estado con Jesús. Habían visto los milagros que Jesús hacía, cómo Jesús expulsaba a los demonios, cómo sanaba a los enfermos. Habían escuchado la manera de predicar el reino de Dios. Lo habían visto en privado caminar sobre las aguas, incluso dominar las tempestades. Ya les había tocado una pesca milagrosa y les pregunta a ellos que han escuchado las reacciones de toda la gente en torno a Jesús después de que Él les ha concedido la gracia de la curación de alguna de las enfermedades que los aquejaban. Lo que decían aquellos que habían visto las curaciones y lo que opinaban quienes habían visto también las expulsiones de demonios, dejando que son libres a los que habían sido dominados por los poderes del maligno. Eran muchas las experiencias que tenían y por eso en este interrogatorio, que parece tener todas las características de un examen, Jesús como maestro aprovecha este sitio donde están solos, él y sus discípulos, y los interroga. Según la gente, ¿quién soy yo? Tienen muchos elementos para dar respuesta a esta interrogación. Concluyeron diciendo que unos afirmaban que era Juan el Bautista. Juan el Bautista ya resucitado, lo decía el mismo Herodes. Otros decían que era el profeta Elías. El segundo libro de los Reyes nos dice que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. No había muerto y los profetas decían, especialmente Malaquías, que tenía que volver antes de la llegada del Mesías. Otros afirmaban que Jesús era uno de los antiguos profetas que había resucitado. ¿Y esto por qué? Porque en la región de Naim, muy cercana a los lugares donde Elías y Eliseo habían resucitado, cada uno un muerto, allí Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naim. Y todo esto vivía en la historia y en la memoria de la gente de esa región. Por eso pensaban que era uno de los profetas antiguos. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro fue el que respondió, tú eres el Cristo de Dios. Y les ordenó que no dijeran nada a nadie. Y anunció, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, condenado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea asesinado y al tercer día resucite. Así les demuestra que no es un Mesías de tipo guerrero como lo esperaban, que era un Mesías según la voluntad del Padre que venía a sufrir, rechazado por los que lo debían haber recibido, las autoridades supremas, el Sanedrín. Y por eso les dice a todos que si alguno lo quiere seguir, no acompañarlo, si quiere ser su discípulo, tiene que abnegarse, ser negado de sí mismo por sí mismo y tomar la cruz de cada día, ser capaz de soportar humillaciones y malos tratos por ser discípulo de Jesús, porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la salve, lo siga y la pierda, va a salvarlo. El mismo Jesús, por ser su discípulo,
porque el mundo no va a salvar, y si un hombre gana al mundo, se va a perder a sí mismo y se va a destruir. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.